Capítulo 17. El destino no es cuestión de azar, es cuestión de elección. La bodega estaba colmada de provisiones, con sacos de grano apilados junto a barriles de whisky y vino provenientes de las tierras del dominio. Si no fuera porque el clan aún sufría los estragos de la devastación causada por las tropas de su tío, aquella abundancia habría sido motivo de prosperidad. Niall contempló el lugar con una expresión serena, sopesando en su mente cuánto tiempo podrían resistir si la situación empeoraba. Un rato después, sentado en la sala común, Niall observaba a Fiona mientras ella le servía una tarta con una sonrisa radiante. Había dibujado un pequeño corazón en el plato con la punta del cuchillo, un detalle que lo hizo sonreír. Cortó un pedazo, lo pinchó con el filo de su cuchillo y lo llevó a su boca con parsimonia. Fiona contuvo la respiración. El silencio se prolongó demasiado. Niall masticaba sin prisa, sin que en su rostro se reflejara ninguna emoción. Fiona, desesperada por su reacción, golpeó el suelo con el pie, impaciente. ¿Y bien?, preguntó con el ceño fruncido. Él ladeó la cabeza con fingida incertidumbre. No estoy seguro. Me cuesta decidirme. La expresión de Fiona se torció. ¿Tan mala está?, preguntó, sintiendo cómo su orgullo se resquebrajaba. Niall arrugó el ceño, simulando un gesto de incomodidad, y ella le imitó con gesto de impaciencia, esperando su veredicto. ¿Dónde puedo vomitar?, dijo de repente, llevando una mano a la boca y poniendo los ojos en blanco. Fiona sintió un ardor recorrerle el pecho. ¿Cómo osaba? Había dedicado horas y todo su esmero en preparar aquella tarta. No permitiría que se burlara de ella. ¿Cómo osas? Debería retarte a duelo por semejante ofensa. Pero Niall, en lugar de responder, soltó una carcajada profunda y sincera. Antes de que ella pudiera replicar con una aguda réplica, él la tomó de la mano y la atrajo hacia él, haciéndola sentarse en sus rodillas. Su respiración se volvió más lenta cuando sintió su nariz rozar la piel de su cuello. El calor de su aliento la estremeció mientras él deslizaba sus dedos por su muslo y aferraba su cintura. Estoy bromeando, señorita. Es perfecta. Igual que tú. Fiona entrecerró los ojos, evaluándolo, pero finalmente se permitió sonreír con aire victorioso. «Has hecho bien en rectificar, mi señor», susurró, dejándose envolver por su presencia. Iba a responder cuando la puerta se abrió de golpe. Dos de los hombres de Niall entraron con expresión seria. Fiona intentó incorporarse de inmediato, pero él la sujetó por la cintura con firmeza. Uno de los guardias se inclinó respetuosamente. «Discúlpeme, milord, pero tenemos un problema». Niall asintió, su semblante transformándose al instante en una máscara de liderazgo. «Habla, por favor. Una tropa armada ha penetrado en nuestras tierras. Son los Fraser». La tensión se instaló en la sala. Fiona sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Niall, por su parte, esbozó una sonrisa ladeada, oscura y calculadora. «Perfecto. Tengo un mensaje para su señor». Se inclinó hacia Fiona y depositó un beso en la punta de su nariz. «Lo siento, Leannan. Tengo que dejarte». Ella respiró hondo, ocultando su preocupación tras una sonrisa traviesa. «No pasa nada, mi señor. Iremos a bañarnos cuando vuelvas. No me esperes, no volveré hasta la noche», advirtió él, ajustando su cinturón. Fiona lo tomó por el cuello y acercó sus labios a su oído. «Entonces», susurró con dulzura, «despiértame para que pueda recibir a mi precioso guerrero como se merece». Niall cerró los ojos un instante y luego le respondió con la misma suavidad. «Lo haré, mi señora. Estoy impaciente por volver y perderme entre tus brazos». Fiona lo observó partir desde lo alto de la muralla.
con el viento agitando su cabello. Vio a Niol cabalgar con su tropa a través del portón de la fortaleza. Su corazón se encogió. Sabía que no encontraría paz hasta que él regresara a salvo. Con los labios entreabiertos, elevó una plegaria muda al cielo. Que volviera pronto, que volviera con vida. Capítulo 18. El calor de la tarde reverberaba sobre el río, tiñendo el aire de una sensación sofocante que hacía sudar a los hombres que allí se refrescaban. Entre los árboles, ocultos como sombras, Niol y sus hombres observaban a los Fraser con fría determinación. Era sorprendente su falta de vigilancia, como si se sintieran seguros en aquellas tierras ajenas, como si no creyeran posible una represalia. Un error que estaban a punto de pagar. Niol ajustó la empuñadura de su espada y, con un rugido que rompió la quietud del bosque, lideró el ataque. «Resistid». El grito retumbó con fuerza, y los McKinley irrumpieron en el claro con la fiereza de un rayo. El primer Fraser apenas tuvo tiempo de girarse antes de que la hoja de Niol le atravesara el pecho. La sangre brotó caliente y oscura mientras el cuerpo caía pesadamente al suelo. Un segundo enemigo corrió hacia él, pero Niol lo despachó con la misma rapidez, su espada hundiéndose en el torso del hombre sin esfuerzo. «Necesitamos a uno vivo», vociferó por encima del estruendo del combate. Uno a uno, los Fraser fueron cayendo bajo las armas de los McKinley, hasta que solo quedó un hombre en pie. Al ver que no tenía escapatoria, intentó retroceder, pero Niol, con la precisión de un cazador, lo hirió en la pierna, obligándolo a arrodillarse. La expresión de pavor en su rostro era un espectáculo en sí mismo. Y entonces, con un hedor inconfundible, la humillación se completó. El hombre se había orinado y defecado encima. «Los Fraser han perdido el temple», se mofó Fergus, provocando carcajadas entre los suyos. Pero Niol no se unió a las risas. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en el prisionero con la dureza de un veredicto inapelable. «Ve con tu señor», le ordenó. «Dile que me he casado con su sobrina. Dile que ahora es mía. Y si la quiere, que venga a buscarla él mismo». El hombre intentó ponerse de pie, pero su pierna herida lo traicionó y cayó de bruces, despertando más burlas entre los McKinley. Nadie le ofreció ayuda, no después de lo que su clan les había hecho. Finalmente, con gran esfuerzo, logró montar su caballo y desapareció entre los árboles, arrastrando consigo su vergüenza. Los cuerpos de los caídos fueron enterrados con la solemnidad que correspondía a los guerreros, aunque fueran enemigos. Los McKinley no eran carroñeros. Sus vestimentas, sin embargo, serían aprovechadas. Los tartanes arderían en las chimeneas. Los gillis se transformarían en calzado para los niños del clan. Con el deber cumplido, Niol montó su caballo y emprendió el regreso. Pensó en Fiona. Desde su llegada, su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Su corazón, endurecido por la guerra y la pérdida, encontraba ahora un extraño sosiego en ella. Su presencia era como un bálsamo en su existencia marcada por la sangre. Nunca creyó que podría volver a sentir algo tan profundo, y, sin embargo, ahí estaba, anhelándola con una intensidad que lo estremecía. La fortaleza dormía cuando Niol cruzó sus muros. Subió las escaleras con pasos firmes pero silenciosos, guiado por un único deseo. Al abrir la puerta de su habitación, la vio. Fiona dormía profundamente, envuelta en una de sus camisas, la tela subida hasta su cintura, revelando la tersura de su piel a la luz temblorosa de las velas. Su respiración era pausada. Su cabello se derramaba sobre la almohada como una cascada oscura. Era la imagen de la paz, la misma paz que él había creído inalcanzable. Con cuidado, se deslizó en la cama a su lado, rodeándola con un brazo fuerte pero tierno.
Su calor lo envolvió, y con una sonrisa en los labios, cerró los ojos, permitiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el descanso lo abrazara sin remordimientos. Capítulo 19. Las cadenas del destino solo atan a quienes se niegan a luchar contra ellas. El paso del tiempo trajo consigo un mes de incertidumbre y expectación. No había noticias de los Fraser, y aunque la amenaza pendía sobre sus cabezas como una tormenta latente, la vida en el castillo de los McKinley continuaba con su propio ritmo. Niall había compartido con Fiona los detalles de la incursión, explicándole con su pragmatismo habitual que otros, en su lugar, habrían enviado las cabezas de los caídos como advertencia. Pero él no era como otros. Había crecido en las Highlands, forjado en la dureza de sus leyes, pero su humanidad no le permitía disfrutar del asesinato sin propósito. Luchaba por lo que era suyo. Su clan, sus tierras, la memoria de sus ancestros y el legado de su padre. Su guerra no era de ambición desmedida, sino de supervivencia. Y en medio de aquella lucha perpetua, Fiona se convirtió en su refugio. Una mañana, mientras ayudaba a Effie en la cocina, Fiona sintió un malestar inesperado. Apenas tuvo tiempo de salir antes de doblarse en el patio y vomitar. Respiró hondo, apoyando las manos sobre sus rodillas, y agradeció que los hombres estuvieran lejos, ocupados reforzando la muralla. Effie, que había seguido sus pasos con la intuición propia de las mujeres que han visto demasiado, se acercó y le frotó la espalda con suavidad. Luego, le tendió una manzana. Fiona la mordió, aunque su estómago aún se revolvía. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Effie con una sonrisa cómplice. Fiona se enjuagó la boca con el agua del abrevadero y se pasó la mano húmeda por la frente y el cuello. Desde hace poco. Pero no se lo digas a Niall. Quiero decírselo yo misma. Hoy. Effie asintió con comprensión. Se alegrará, mi niña. Todos los hombres sueñan con tener hijos. ¿Y si es una niña? La anciana la miró con ternura. Creo que para nuestro Señor lo importante es que sobrevivan. Fiona suspiró. Sí. Lo creía también. Y, sin embargo, el temor la embargaba. La guerra se cernía sobre ellos. Su marido estaba cada día más tenso y ahora, en su vientre, crecía una nueva vida. Se preguntó si Niall recibiría la noticia con gozo o si el recuerdo de su primera pérdida se interpondría entre ellos. En ese momento, divisó a Niall a lo lejos y su corazón latió con fuerza. Se lanzó hacia él sin dudarlo y se abrazó a su cuerpo fuerte y protector. Sintió su calor envolviéndola, su aroma familiar, la seguridad de estar en casa. A su alrededor, algunos hombres sonrieron con complicidad, pero a Niall no le importó. No era un hombre que se contuviera cuando quería demostrar afecto. Hay algo muy importante que tengo que contarte, mi tierno marido, dijo Fiona, alzando el rostro para mirarlo a los ojos. Él enarcó una ceja con curiosidad. ¿Que me quieres? Sí. Niall McKinley, te quiero. Y esta vez no es porque me dé un placer innombrable. Lo siento de verdad. Él la miró con intensidad, su expresión impenetrable. Fiona esperó, anhelando escuchar las mismas palabras de sus labios. Pero Niall no las pronunció. En cambio, deslizó sus manos sobre su rostro, con una ternura inesperada, y la besó con pasión. Su silencio era un muro que ella no sabía si algún día podría atravesar. Gracias, Leannan, me alegro murmuró. Pero se quedó a medias, como tantas veces. Fiona tragó su decepción y sonrió con dulzura. ¿Te gustaría comer cerca del lago, mi señor?, preguntó con picardía. Podríamos darnos un baño y relajarnos. Hace un buen día. Él acarició su mejilla con el pulgar, divertido. No tengo mucho tiempo, pero siempre tengo un poco para mi preciosa mujer.
Nos encontramos en la sala de los guardias. Ella asintió y lo vio alejarse, sintiendo que, aunque aún no había ganado la batalla de su corazón, cada día avanzaba un poco más en su conquista. El amor no siempre se presentaba como un susurro dulce. A veces, irrumpía como una tormenta, sacudiendo todo lo que creían cierto. Para Fiona, el amor nunca había sido una opción, sino un deber impuesto. Para Niall, en cambio, era un lujo que no podía permitirse. Y sin embargo, sin buscarlo, sin siquiera desearlo, ambos se encontraron atrapados en su fuerza. Para Fiona, el amor se reveló en los pequeños gestos, en la manera en que Niall la miraba cuando creía que ella no lo notaba, en cómo su voz se volvía más baja y contenida cuando le hablaba, como si temiera romper algo frágil en ella. Se dio cuenta de que lo amaba cuando su nombre se convirtió en un refugio, cuando su presencia, lejos de atemorizarla, la hacía sentir más fuerte. Para Niall, el amor llegó como un golpe inesperado. Lo descubrió en la forma en que su corazón se tensaba al verla en peligro, en el alivio feroz que sentía al verla sana y salva. Se dio cuenta de que la amaba cuando entendió que no podía perderla, no como un soldado pierde un botín de guerra, sino como un hombre pierde aquello que da sentido a su vida. El amor, se dieron cuenta, no era una elección. No era un arma, ni una prisión. Era la verdad más sencilla y profunda. Estar el uno con el otro se había vuelto tan esencial como respirar. Y por primera vez, ambos comprendieron que rendirse a él no era debilidad, sino la mayor de las victorias. Capítulo 20. A veces, el enemigo más temido es aquel al que no puedes odiar. El sol de septiembre danzaba sobre las aguas del lago, reflejándose en destellos dorados que obligaban a entrecerrar los ojos. Fiona, sentada sobre la hierba con las piernas recogidas, jugueteaba con un pedazo de tarta sin apenas probarlo. A su lado, Niall terminaba su porción con apetito voraz, como si en cada bocado recuperara la energía perdida en los días de batallas y responsabilidades. ¿Un poco más de tarta?, preguntó ella distraídamente, aunque su mente estaba en otra parte. No, gracias, estoy lleno, respondió él, limpiándose las manos en el kilt. Estaba deliciosa. Gracias. ¿Qué querías decirme que era tan importante? El corazón de Fiona latía con fuerza. Miró hacia el lago, buscando el valor en las aguas tranquilas que, sin embargo, escondían profundidades inciertas. ¿Y si antes nos bañamos?, preguntó, reprimiendo un bostezo. Una oleada de sueño la envolvía, y no sabía si era por el sol o por la inquietud que la consumía. Niall, que la observaba con la atención afilada de un guerrero, se inclinó hacia ella y tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. Dime lo que te tiene tan inquieta, mi amor. ¿Por qué piensas que estoy inquieta? Intentó bromear, pero su voz sonó tensa. No estás como siempre. Solo estoy cansada. Tengo un marido fogoso y mis noches son cortas. Niall sonrió con picardía, pero en su mirada persistía la duda. Fiona, ansiosa pero decidida, optó por el camino que conocía mejor. Si su esposo dudaba, ella sabía cómo hacer que se olvidara de cualquier preocupación. Se acercó a él, dejándose envolver en su calor, y lo besó en el cuello. Rozó su oreja con los labios antes de morderle suavemente el lóbulo, sintiéndolo estremecerse. Es porque me atraes mucho, mi amor, susurró él. No puedo resistirme a tus encantos. Oh, más exactamente, no quiero resistirme a ellos. El deseo se encendió entre ambos como una llama voraz. Niall la tumbó sobre la hierba, su mano deslizándose bajo la tela ligera de su vestido, encontrándola lista para él. Sus cuerpos se buscaron, se encontraron en un juego de dominio y entrega, de caricias y gemidos entrecortados que se confundían con el murmullo del lago.
Después, con el pecho aún agitado y las mejillas encendidas, Fiona posó la mano sobre el torso desnudo de su marido, sintiendo el latido firme bajo sus dedos. Inspiró hondo, buscando el coraje para hablar. Estoy esperando un hijo. El tiempo pareció detenerse. La mano de Niall, que jugaba con su cabello, quedó inmóvil. Fiona levantó la mirada, encontrándose con esos ojos azules que siempre parecían contener una tormenta a punto de desatarse. Pero en ese momento, vio algo distinto. Una emoción cruda, pura, vulnerable. Una lágrima. Apenas un destello de humedad. Se deslizó por la mejilla de Niall antes de que él la apartara con un gesto brusco. Fiona sintió el temblor de sus propios labios, conmovida hasta la médula. «Oh, mi amor», susurró él, la voz rasgada por la emoción. La tomó entre sus brazos, apretándola con fuerza contra él, besándola con una pasión desbordante. Fiona sintió su corazón desbocado bajo sus dedos, latiendo al unísono con el suyo. «¿Te alegras?», preguntó ella con un hilo de voz. La respuesta llegó en forma de una sonrisa radiante, más luminosa que el sol reflejándose en el lago. «Mucho», afirmó con firmeza. «Nada podría hacerme más feliz». Pero entonces, por un instante fugaz, la sombra de la preocupación cruzó sus ojos. Fiona lo comprendió en un destello. Temía por ella. No había dejado de temer por ella desde el día en que la hizo su esposa. Pero no lo admitiría en voz alta. Niall McKinlay, el laird orgulloso, no mostraba debilidad ante nadie. Ni siquiera ante la mujer a la que amaba. Aunque nunca lo hubiera dicho en palabras. Decidió no insistir. En lugar de eso, lo besó nuevamente, dejando que sus cuerpos hablaran donde las palabras fallaban. Hicieron el amor una vez más, sellando la promesa de una nueva vida entre caricias y suspiros. Luego, con el rumor del lago acompañándolos, Fiona se acurrucó en los brazos de su marido y se dejó llevar por el sueño, con el corazón rebosante de amor y esperanza. Capítulo 21. La batalla y Fiona. El tiempo se estiraba como una sombra alargada sobre la fortaleza, mientras la lluvia empapaba la tierra y el miedo se filtraba en los corazones de los más valientes. Fiona permanecía al lado de Niall, sus dedos entrelazados con los de su esposo, sintiendo la presión firme y reconfortante de su agarre. Frente a ellos, más allá de las murallas, la amenaza se perfilaba en el horizonte con el retumbar de las gaitas y la silueta imponente de sus enemigos emergiendo del bosque. «Tienes que unirte a los demás, Leannan», susurró Niall, con la voz grave y templada por la urgencia. Fiona alzó la mirada y encontró sus ojos. En ellos ardía la determinación, pero también el temor que no se atrevía a expresar. «Iré en el último momento, Niall. No hay prisa. Todavía no están aquí, Fiona. Ya lo hemos hablado», murmuró él entre dientes, con el ceño fruncido. «Cierto, pero he decidido quedarme cerca de ti, en mi lugar. No tengo miedo». La sombra de una sonrisa asomó en los labios de Niall, fugaz como un reflejo en el agua. «¿Por qué no me sorprende? Quizá porque empiezas a conocerme, mi señor». Él suspiró, volviendo la vista al frente. El bosque se erguía como un oscuro telón de fondo, y aunque la batalla aún no había comenzado, el aire ya olía a hierro y desesperación. «La espera puede ser larga», advirtió él, tratando una vez más de convencerla. «Lo sé, pero no me alejaré de ti». Fiona dejó que su mirada vagara por el páramo. Sabía que su lugar estaba allí, con su esposo, con su clan. No haría nada imprudente, se lo había prometido a sí misma. Pero tampoco se escondería. No podía. «Si te pones en peligro, te lo advierto, te cargo sobre mi hombro y te llevo a la fuerza al sótano», dijo Niall con fingida severidad. Ella sonrió, acercándose más a él,
inclinándose para susurrarle. Estás muy guapo de guerrero. Y te quiero más que a nada en el mundo. La confesión, más que un susurro, fue una súplica muda, un anhelo desesperado de aferrarse a lo que tenían. Niall la miró un instante, y luego la besó con un fervor que hablaba de promesas silenciosas, de despedidas no dichas. Se abrazaron en la lluvia, sus cuerpos encajando como si quisieran fundirse en uno solo, como si en ese contacto pudieran desafiar el destino. Pero entonces, el destino los alcanzó. Un galope frenético rasgó la quietud. Un jinete emergió del bosque, su cuerpo inclinado sobre el cuello del caballo, la flecha clavada en su espalda como una marca de su sacrificio. «Abrid las puertas, rápido», gritó Niall. Los hombres se apresuraron, y el jinete apenas tuvo tiempo de cruzar el umbral antes de desplomarse. Lo tomaron en brazos, pero una simple mirada a su rostro bastó para comprender que ya no había aliento en su pecho. Fiona observó el semblante de su esposo endurecerse, la ira y la pena dibujando surcos en su expresión. ¿Son muchos?, preguntó ella, con un hilo de voz. Sí, Fiona, son muchos, suspiró Niall. Más que nosotros, en cualquier caso. La lluvia seguía cayendo, empapando el suelo, enlodando la esperanza. Fiona tomó la mano de Niall con más fuerza. La batalla estaba a punto de comenzar, y con ella, la posibilidad de perderlo todo. Miraron hacia el bosque. Entonces, las gaitas comenzaron a sonar. Los enemigos emergieron de entre los árboles, primero los caballeros, luego los soldados de a pie. Fiona reconoció la figura en el centro de la formación. Boyd, y a su lado, su tío. El peligro tenía rostro, tenía nombre, y estaba allí, ante ellos, dispuesto a arrebatarles todo lo que amaban. Asedio a la fortaleza. El viento arrastraba el eco de los gritos de guerra sobre el páramo, mientras la lluvia empapaba la tierra, convirtiéndola en barro traicionero. Fiona, con el vestido pegado a su piel por la humedad, observaba desde la muralla cómo su esposo, de pie sobre su caballo, estudiaba a los enemigos con mirada acerada. No parpadeaba, no se movía, apenas parecía respirar. Su mandíbula se contraía mientras evaluaba la situación, sopesando cada posible desenlace. Su corazón latía desbocado. Solo podía rezar para que Dios estuviera de su lado y que las trampas preparadas diezmaran las fuerzas enemigas antes de que alcanzaran la fortaleza. Pero los minutos pasaban con una lentitud insoportable, y nadie entre las filas rivales avanzaba para parlamentar. No buscaban un acuerdo, ni ofrecían una tregua. Habían venido a luchar, y la batalla era inevitable. Niall se giró finalmente y sus miradas se encontraron. Sus ojos, fieros y resueltos, contenían una súplica silenciosa. «Tengo que dejarte, Leannan», dijo con voz grave. «Prométeme que te pondrás a salvo si la cosa va mal». Fiona asintió con dificultad, luchando contra el nudo en su garganta. Quería decirle tantas cosas, pero el miedo la ahogaba. Su mano temblorosa se posó en el pecho de su esposo por un instante, buscando grabar su calor en su memoria. «Vuelve», susurró. «Te lo prometo». Con un último roce en su mejilla, Niall se volvió y se alejó con pasos firmes. Fiona sintió que el mundo se detenía mientras lo veía montar a su caballo y tomar la delantera de sus hombres. A lo lejos, las filas enemigas se mantenían en formación, aguardando. Desde la muralla, los soldados de McKinley contenían la respiración. Entonces, la voz de su líder se alzó con la fuerza de un trueno. «McKinley», rugió Niall, «la hora de nuestra venganza ha llegado. Todos los que estáis aquí perdisteis a alguien hace 5 años. Y os juro que hoy, esos malnacidos de los Fraser lo van a pagar». Un rugido de aprobación sacudió la fortaleza.
Los hombres alzaron los puños y golpearon el suelo con sus espadas, avivados por el fuego de la ira y el deseo de justicia. No están solos, pero no ganarán. Mientras yo viva, jamás un Fraser o un Boyd pondrá un pie en esta fortaleza. Continuó, alzando su espada hacia el cielo plomizo. Muerte a los Fraser. La respuesta de los McKinley retumbó como un trueno. Fiona sintió escalofríos recorrer su cuerpo. Su vista se posó en Boyd, quien, con su espada en alto, gritó su propio llamado de guerra. Sus hombres lo siguieron con una algarabía feroz mientras avanzaban. El momento había llegado. Los enemigos se precipitaron hacia ellos, sin darse cuenta de las trampas ocultas. Uno tras otro, los primeros soldados cayeron en las fosas cubiertas de follaje, ensartados por las estacas ocultas. Gritos de agonía rasgaron el aire. Los que venían detrás no pudieron detenerse a tiempo y fueron empujados a la muerte por sus propios compañeros. El caos se desató. ¡Arqueros!, resonó una voz desde la muralla. Una lluvia de flechas surcó el cielo y se clavó en los enemigos que aún intentaban reagruparse. Niol, esperando ese instante, ordenó abrir las puertas. Con un grito feroz, cargó con sus hombres al campo de batalla, espada en mano, hundiéndose entre la confusión. Fiona lo vio lanzarse contra sus enemigos, blandiendo su acero con la destreza de un guerrero nacido para el combate. Cada tajo de su espada encontraba carne, cada golpe derribaba un adversario. Brody luchaba a su lado, implacable, como si el mismo fuego de la venganza lo impulsara. Pero entonces, un sonido gutural se impuso sobre el estruendo de la batalla. Fiona sintió que el aire se detenía en sus pulmones. Un grupo de jinetes, encabezados por Boyd y Malcolm, irrumpió en el campo. Sus caballos avanzaban sin piedad, pisoteando a los heridos y atravesando las filas con brutalidad. Niol quiso gritar, pero su voz se perdió entre el clamor del combate. Su esposo, con un instinto casi sobrenatural, logró volver a su caballo y se replegó hacia la fortaleza, arrastrando consigo a sus hombres. Los enemigos que osaron seguirlos encontraron la muerte rápidamente. La emboscada había surtido efecto. Los clanes rivales habían sido diezmados. Boyd y su tío, frustrados, se retiraron hasta el límite del bosque, vociferando amenazas mientras observaban la fortaleza con odio. Fiona sintió sus piernas aflojarse, pero no podía quedarse inmóvil. Se alzó el vestido y corrió escaleras abajo. Necesitaba ver a Niol, tocarlo, asegurarse de que estaba vivo. Lo encontraría, y luego, ya vería cómo podía ser útil. La batalla había sido ganada, pero la guerra aún no había terminado. Capítulo 22. La guerra por las Highlands. Tan pronto como pudieron, y después de que Fiona ayudara a Effie a tratar sus heridas mientras Niol organizaba los siguientes movimientos, subieron a la muralla. Desde allí, observaron cómo los enemigos se reagrupaban. Era evidente que no abandonarían la contienda tan fácilmente. A lo lejos, los hombres de Boyd y Malcolm comenzaban a instalar tiendas y preparar el terreno para un asedio. Habían llegado carros de suministros, cargados con víveres y armas, lo que indicaba que estaban dispuestos a mantenerse allí por largo tiempo. A pesar de la victoria reciente, Niol sabía que no debía bajar la guardia. Sus enemigos no intentarían nada esa noche, pero no tardarían en recibir refuerzos. El viento helado de la noche agitó el cabello de Fiona mientras ella contemplaba la escena. A su lado, Niol permanecía en silencio, los brazos cruzados sobre su pecho, con el ceño fruncido en un gesto de preocupación. Sabía que cada batalla ganada solo los acercaba a la siguiente, y la guerra estaba lejos de haber terminado. Esa noche, cuando finalmente se retiraron a su habitación, Fiona insistió en que él se tomara un respiro.
Preparó un baño con agua caliente y lo ayudó a desvestirse. Su cuerpo estaba cubierto de hematomas y marcas de la batalla, prueba de la brutalidad del enfrentamiento. Niall, aunque no se quejaba, dejó escapar una mueca de dolor al sumergirse en el agua. Tras unos minutos, su respiración se tornó más lenta y sus músculos, antes tensos, comenzaron a relajarse. Ella lo observó con ternura mientras le pasaba un paño húmedo por el torso. Pero cuando él cerró los ojos, su descanso fue breve. De pronto, se sobresaltó y se incorporó de golpe, con los ojos encendidos por una angustia latente. «Diantres», exclamó, pasándose las manos por el rostro húmedo. «Me he visto en la fosa, bajo todos esos cuerpos». Fiona, que aún sostenía el paño en las manos, se inclinó hacia él y le habló con dulzura. «¿Tienes remordimientos?» «No», negó de inmediato, su voz firme pero cargada de una emoción contenida. «La guerra no es agradable, pero estoy acostumbrado. Esos harían lo mismo en mi lugar. Lo que me molesta es no poder salir para dar una sepultura decente a los nuestros. Dudo que tu tío, y todavía menos Boyd, se hagan cargo». Fiona vio la sombra de preocupación en su rostro y sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera decir algo más, Niall salió de la tina y, aún chorreando, la atrajo hacia él con un movimiento firme pero tierno. Sus ojos oscuros la miraron con intensidad. «Pero yo no estoy muerto, mi amor», susurró contra su piel, dejando un beso ardiente en su cuello. El cuerpo de Fiona tembló ante su contacto y un suspiro escapó de sus labios. Cerró los ojos y apoyó las manos en su pecho. «Yo tampoco», murmuró ella, acariciando su rostro. «He tenido tanto miedo de perderte. Quiero sentirte vivo». Él deslizó las manos hasta sus caderas y la levantó con facilidad, llevándola hasta la cama. Enredados en caricias y besos desesperados, hicieron el amor con una pasión nacida del peligro, del miedo y de la necesidad de aferrarse a la vida. Fiona, con el corazón latiendo con fuerza, agradeció en silencio al cielo por haber protegido a su esposo, su guerrero, su amor. Capítulo 23. Ella no era solo un peón en el juego de los clanes, sino la pieza que podía cambiarlo todo. La noche trajo consigo una calma engañosa. Fiona logró dormir unas horas, aunque la ausencia de Niall a su lado la hizo sentir una inquietud latente. Sabía que él debía mantenerse alerta, en constante vigilancia, pero el vacío en la cama le recordaba la fragilidad de su paz. Despertó con la primera luz del alba y, sin perder tiempo, se envolvió en su capa y subió a la muralla. El aire frío de la mañana le erizó la piel. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta. Sobre el campo de batalla, los cuervos giraban en espirales lentas, atraídos por la carne de los caídos. Fiona contuvo el aliento al ver la cantidad de cuerpos esparcidos por la tierra ennegrecida por la sangre. Aunque el frío ayudaba a contener la pestilencia, la imagen en sí era desoladora. Sintiendo una mirada sobre ella, bajó la vista hacia el patio y encontró los ojos de Niall fijos en los suyos. Por un instante, se sostuvieron la mirada. Él inclinó la cabeza levemente antes de volver a concentrarse en la discusión con sus hombres. Fiona no tenía certeza de los planes de su esposo, pero sabía que cada minuto que pasara sin refuerzos los debilitaba. La clave era ganar tiempo. Brody debía estar en camino con sus hombres, y, con un poco de suerte, traería consigo el apoyo del rey. La pregunta que rondaba su mente era si Jacobo III había decidido intervenir. Ella y Niall se habían casado de manera legal, y Boyd no tenía ningún derecho sobre ella ni sobre sus tierras. Sus pretensiones no eran más que ambiciones de conquista, el deseo desmedido de someter a los clanes uno a uno hasta tomar control de las Highlands.
El rey de Escocia no podía tolerar semejante amenaza. Boyd había intentado justificarse apelando a su parentesco con Robert Bruce, el héroe de la resistencia contra los ingleses, y haciendo notar que, si Jacobo III no actuaba con cautela, podría terminar con un enemigo unificado en el corazón de su propio reino. Pero la mañana transcurrió sin movimientos por parte del enemigo. El campamento de los atacantes seguía en pie, pero no parecía haber indicios de un asalto inminente. Fiona sintió que su espera se volvía insoportable, por lo que decidió ir a la cocina para mantenerse ocupada. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la incertidumbre la consumía. El instinto la empujó a buscar a Niall, a buscar su voz, su calma, pero sabía que él estaba ocupado. La guerra no es cosa de mujeres, le había dicho la noche anterior. Pero Fiona no estaba de acuerdo. Las mujeres también sufrían las consecuencias de la guerra, y ella estaba decidida a luchar, a defender a su gente. Lo que no le había dicho a su marido era que, si llegaba el momento, no dudaría en tomar las armas junto a él. La emboscada. Finlay irrumpió en la cocina con los ojos encendidos de emoción, su respiración agitada por la prisa. «Han pedido hablar», exclamó, apenas conteniendo su entusiasmo. «Huele a tregua». Su exaltación contrastaba con la expresión de Fiona, que no compartía su optimismo. Un presentimiento helado recorrió su espina dorsal, erizando su piel. Algo no encajaba. Era una trampa. Se giró y echó a correr, su corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Al alcanzar las murallas, su mirada descendiendo hacia la explanada le confirmó sus peores temores. Las puertas se abrieron y Niall avanzó con dos de sus hombres, Fergus y Angus, pues las reglas dictaban que los lairds solo podían llevar dos acompañantes en estos encuentros. Enfrente, esperando entre las tiendas de campaña, estaba Boyd, flanqueado por su tío y otro guerrero. Fiona contuvo la respiración. ¿Negociaría Boyd su derrota? ¿O intentaría tejer una alianza? Nada podía descartarse en estas tierras donde las lealtades se forjaban y se rompían con la rapidez de un relámpago. Pero no confiaba en él. Nunca lo había hecho. Boyd era un hombre sin escrúpulos. El sonido del metal llamó su atención. Desde su posición elevada, entornó los ojos y su pulso se aceleró. Entre las sombras del bosque, las hojas susurraban demasiado, ocultando hombres con espadas desenvainadas. Era una emboscada. Sin perder un segundo, se precipitó hacia el patio. Montó en un caballo y espoleó la bestia hacia la salida. Finlay se interpuso, aferrando la brida con fuerza. ¿A dónde va, mi señora? A unirme a mi esposo. Ábreme las puertas. Pero, es una orden, Finlay. La vida de Niall está en juego. El guerrero titubeó. Sus ojos reflejaban la duda. Pero al ver la determinación de Fiona, asintió con resignación. Entonces permítame acompañarla. Las puertas se abrieron y Fiona se lanzó al galope, el viento azotándole el rostro. No había tiempo que perder. Debía advertir a Niall antes de que fuera demasiado tarde. Atravesó el estrecho paso sobre la fosa, sin mirar los cuerpos que yacían amontonados en las profundidades, y gritó con todas sus fuerzas: «Es una trampa, Niall. Cuidado». Pero su voz se perdió en el fragor del viento. Su sangre se heló cuando vio a los hombres surgir del bosque, rodeando a su esposo y sus acompañantes. Las espadas brillaron bajo el sol y los gritos de combate estallaron como un trueno. Fergus y Angus cayeron primero, la sangre brotando de sus cuerpos. Niall luchó con fiereza, pero los hombres de Boyd eran demasiados. Una rodilla tocó el suelo. Su rostro, crispado por el esfuerzo y el dolor, se alzó cuando Boyd levantó su espada, listo para darle el golpe final. «No», gritó Fiona, desgarrada por el terror. Su exclamación hizo que Boyd se detuviera.
Sus ojos se encontraron fugazmente, y una sonrisa cruel se dibujó en los labios del traidor. Fue entonces cuando una flecha silbó en el aire. Finley, a su lado, se puso rígido antes de desplomarse del caballo, la vida escapándose de él en un suspiro ahogado. Fiona se obligó a no ceder ante la desesperación. Seguir galopando era su única opción. Boyd la esperaba con la espada apoyada en el suelo, sus soldados impidiéndole avanzar más. Pero Boyd ordenó que la dejaran pasar. Descendió del caballo y se enfrentó a él con la cabeza alta. A su lado, su tío la observaba con burla. Fiona, no, bramó Niall, forcejeando contra los hombres que lo sujetaban. Su esposo estaba magullado, su rostro cubierto de sangre, pero sus ojos ardían con desafío. Fiona tragó su angustia y se volvió hacia Boyd. Es a mí a quien quieres. Suéltalo y seré tuya. Niall gruñó una negación furiosa, pero Fiona no se detuvo. Boyd soltó una carcajada. Bonita declaración de amor, preciosa. Pero dime, ¿qué me impide matarlo aquí mismo y tomarte en la tierra mojada? Se acercó en un abrir y cerrar de ojos y le rodeó la garganta con su mano gruesa. Fiona ahogó un jadeo. Su aliento olía a muerte. ¿Quién te crees que eres para desafiarme, zorra? Escupió, apretando su agarre. Fiona vio estrellitas danzar ante sus ojos. Su tío reía. Niall forcejeaba, pero era impotente ante la brutalidad de los hombres que lo retenían. Cuando sintió que el aire le faltaba, Boyd la soltó de golpe y ella cayó de rodillas, jadeando. No podía desmayarse, no ahora, pero antes de que pudiera reaccionar, Boyd la pateó en el vientre. Un alarido escapó de sus labios. Se abrazó a sí misma, protegiendo a su hijo. Miserable, si la tocas otra vez, juro que te haré desear la muerte. Rugió Niall, con la voz rota por la ira y la impotencia. Pero Boyd no escuchó. Alzó su puño y lo descargó sobre Niall, golpe tras golpe, hasta que su esposo apenas pudo mantenerse en pie. Fue entonces cuando el sonido de un cuerno resonó en el aire. El relincho de caballos y el estruendo de cascos interrumpieron la carnicería. Boyd miró en dirección al bosque, su expresión transformándose en una mueca de furia. Una flecha se clavó en su muslo. Nos retiramos, gritó. Sus hombres la apresaron antes de que pudiera reaccionar. El mundo giró cuando la subieron a un caballo y partieron al galope. Fiona solo alcanzó a ver a Niall desplomado en el suelo antes de que todo se volviera negro. Capítulo 24. El rescate de Niall. Cuando Niall abrió los ojos, sintió la pesadez del mundo sobre su cuerpo. Cada músculo le dolía, como si la batalla aún no hubiera terminado dentro de él. El techo de la tienda de campaña oscilaba levemente con la brisa nocturna, y el olor a hierbas medicinales impregnaba el aire. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el costado, obligándolo a soltar un gemido ahogado. Fiona. Su voz salió ronca, seca. Tengo que encontrarla. Tengo que decirle. Una mano firme se posó sobre su frente, templada y reconfortante. Deja de moverte o la fiebre volverá, advirtió Brody, sentado a su lado con el ceño fruncido. Niall apartó la mano de su hermano y forzó su cuerpo a erguirse. Me da igual, masculló. ¿Dónde está? Brody suspiró, pero viendo que no lograría detenerlo, le ofreció apoyo, ayudándolo a sentarse. Niall barrió la tienda con la mirada. El último recuerdo que tenía era el estruendo de un cuerno, el relincho de los caballos y el frío entumeciéndole la piel. Ahora estaba allí, envuelto en mantas limpias, con el rostro de Brody observándolo. Lo ha conseguido, pensó con un nudo en la garganta. Me ha salvado la vida, como Fiona antes salvó la de Moira. Mi pequeña furia. Brody le tendió un vaso de vino especiado.
Niol lo tomó con manos temblorosas y bebió de un trago. El calor líquido le recorrió la garganta y pareció despejar un poco su mente. ¿Más?, preguntó su hermano, ya conociendo la respuesta. Sí, por favor, murmuró Niol. Cuando hubo bebido nuevamente, sintió un poco más de fuerza en sus extremidades. ¿Quién me ha curado? El curandero del rey, reveló Brody. Estamos en una de sus tiendas, ante la fortaleza Fraser. Los hemos seguido hasta aquí. El estómago de Niol se encogió. Se pasó una mano por el rostro. Dios, Fiona, ¿qué le han hecho? ¿He dormido todo el trayecto? Sí. Lo necesitabas. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Dijo Brody con gravedad. ¿Cómo te sientes? Niol inspiró hondo, conteniendo la angustia. No había tiempo para dolores o debilidades. Bien. ¿Dónde está mi mujer? Brody se tensó levemente antes de responder. En el interior de la fortaleza. Los seguimos. Pero esos malnacidos lograron escapar. Niol cerró los ojos un instante. Apretó la mandíbula y se incorporó, tambaleándose ligeramente. Brody extendió un brazo para sostenerlo, pero él lo apartó con un gesto. Gracias, hermano. Nos has salvado la vida. Brody lo miró con la misma intensidad con la que él lo hacía. Entonces, sin necesidad de más palabras, se abrazaron como en los viejos tiempos, cuando eran niños y la batalla aún no había contaminado sus almas. Cuando vi a Boyd alzar su espada, creí que sería tu fin, murmuró Brody. Niol no contestó. No quería pensar en lo cerca que había estado de la muerte. ¿Cómo están Fergus, Finlay y Angus?, preguntó en su lugar, temiendo la respuesta. Brody desvió la mirada, con el peso del luto reflejado en su rostro. Finlay vivirá. Pero Fergus y Angus murieron en la batalla. Lo siento. Un dolor diferente al físico se clavó en su pecho. Eran sus hombres, sus amigos. Habían crecido juntos. Y ahora no estaban. Pasó una mano por su rostro, como si pudiera borrar la punzada de pérdida. ¿Y Moira? A salvo en Dramolen. Todos están bien allí. Niol asintió. Eso, al menos, era un alivio. Pero aún había algo que lo devoraba por dentro. Tengo que ir a buscar a mi mujer, dijo, girando hacia la salida de la tienda. Apenas te mantienes en pie, Niol, intentó razonar Brody. No puedes enfrentarte a ellos así. Niol lo ignoró. No quiero que pase un minuto más con esos hombres. Tengo miedo de lo que puedan hacerle. Brody apretó los labios. Sabía tan bien como él lo que Boyd era capaz de hacer. No puede matarla si quiere heredar las tierras Fraser. No. Pero puede hacerle daño, dijo Niol con un tono tan oscuro que hizo que su hermano no insistiera más. Finalmente, Brody suspiró y asintió. De acuerdo, pero antes de eso, debes presentarte ante el rey. Nos ha ordenado que lo visitemos en cuanto despertaras. Niol frunció el ceño, pero entendía que no podía ignorar una convocatoria real. Muy bien, cedió. Veamos al rey. Luego, iré por Fiona. Con cada paso que daba, el corazón de Niol se aceleraba más. El sol se ponía sobre la fortaleza Fraser, y su sombra se alargaba en el horizonte, como un presagio. Fiona estaba allí dentro, sola, y él haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta. Boyd pagaría, con sangre si era necesario. Capítulo 25. La escapada de Fiona. Fiona apenas levantó la vista de su plato cuando la voz de Boyd interrumpió el silencio de la sala. ¿No comes? Sus dedos se crisparon sobre la cuchara. Quiso responder con firmeza, pero su voz apenas fue un murmullo cuando negó con la cabeza. No tengo hambre. Era mentira. Su estómago rugía, consumido por el ayuno y la fatiga, pero el miedo le cerraba la garganta.
Boyd la había golpeado sin piedad, la había atado a su caballo y la había obligado a cabalgar durante horas para escapar de los McKinley y de las tropas reales. Luego, como si nada hubiera sucedido, la había conducido a la fortaleza Fraser y la había vestido con un vestido dorado, lujoso y pesado, como si al engalanarla pudiera borrar la brutalidad con la que la había tratado. Pero Fiona no olvidaría, nunca. «Te ves hermosa con ese vestido», había dicho Boyd cuando la había visto con él. Fiona solo había sentido el peso de una jaula nueva. Había pedido ver a Mary en cuanto llegó, pero le dijeron que se había marchado. La pena le atenazó el pecho. Mary había sido su refugio en la infancia, la única que la había comprendido, y ahora también se la habían arrebatado. Fiona no podía evitar preguntarse si su partida era un castigo por haberla ayudado a escapar. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió la atmósfera cargada. Malcolm, su tío, entró con paso seguro y dirigía a Boyd una mirada hostil. «Me parece que no te había invitado a compartir nuestra cena, Malcolm». Fiona se sorprendía del desprecio en la voz de Boyd, pero a la vez se alegraba. Había tensión entre ambos. Quizá el poder de Boyd no era tan absoluto como parecía. «Que yo sepa, sigo en mi casa», replicó su tío con el orgullo herido. Boyd se levantó con calma y, sin vacilar, desenvainó la espada. «No por mucho tiempo». Malcolm palideció y retrocedió un paso. «¿Y eso por qué?», preguntó, su voz tambaleante. Boyd avanzó con lentitud, disfrutando del terror que veía reflejado en los ojos de su víctima. «Porque no me sirves de nada, Malcolm». Antes de que Fiona pudiera reaccionar, Boyd lanzó un tajo rápido con la espada. El filo alcanzó a Malcolm, quien gritó de dolor y cayó, tambaleándose, mientras el miedo lo consumía. La escena estremeció a Fiona. Su tío estaba herido, y el peligro se volvía más real que nunca. El pánico la paralizó por un instante, pero reunió toda la valentía que le quedaba. Con cautela, rodeó la mesa, buscando la puerta y la oportunidad de escapar sin ser vista. Pero no fue lo suficientemente rápida. Boyd la atrapó por el brazo y la arrojó sobre la mesa. Un dolor lacerante se extendió por su vientre y sofocó un grito, doblándose por el espasmo que la atravesaba. «Quédate quieta», gruñó él contra su oreja, su aliento caliente sobre su piel. Fiona se revolvió con desesperación, luchando contra las manos que intentaban doblegarla. Su miedo se transformó en furia cuando Boyd, con crueldad, murmuró: «Te haré mía. Será demasiado tarde cuando tu esposo llegue. Si es que sigue con vida». Fiona sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. «Mientes», gritó con rabia. «Niall vendrá por mí». Boyd soltó una carcajada oscura. «Si viene, será demasiado tarde». Un estruendo irrumpió en la sala. Gritos, pasos apresurados y el entrechocar de espadas llenaron el pasillo. Boyd se tensó y, en un instante, tomó un cuchillo y lo apoyó contra la garganta de Fiona justo cuando la puerta se abrió de golpe. Niall irrumpió con el rostro endurecido por la furia, su espada manchada de sangre. A su lado, Brody empuñaba su arma con la misma determinación. «Suéltala, Boyd», rugió Niall. Boyd apretó la hoja contra la piel de Fiona, provocando un delgado hilo de sangre. «No avancéis o la desangro como a un cerdo». Pero Niall no titubeó. «Si la matas, ¿qué ganarás? Sin ella, no tendrás nada. Has perdido». Boyd comprendió que estaba acorralado. Soltó a Fiona bruscamente, haciéndola tambalearse, y corrió hacia la ventana, lanzándose al vacío. Brody no dudó en seguirlo. Niall alcanzó a Fiona antes de que cayera al suelo. La envolvió en sus brazos, la acunó contra su pecho mientras ella sollozaba sin fuerzas. La sostuvo en su regazo y la besó en la frente con infinita ternura.
Lo siento, mi amor. Lo siento por haber tardado tanto. Fiona, entre lágrimas, alzó el rostro hacia él. Niall. Él la miró con intensidad y acarició su mejilla. Te quiero, Fiona. Te he querido desde el primer día. Ella ahogó un sollozo. Dímelo otra vez. Te quiero. Repitió Niall con voz ronca. Y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Fiona se aferró a él. Habían escapado del infierno. Juntos. Capítulo 26. La guerra y su atrocidad. La guerra era el reflejo más crudo del sufrimiento humano, una herida que se perpetuaba a sí misma generación tras generación. Les habían enseñado a verla en términos de bandos, estrategias y victorias, pero en su esencia más profunda, la guerra era el fracaso absoluto del entendimiento, el eco de un dolor no resuelto que se transformaba en venganza. No había guerra justa. No había lucha sin cicatrices. La violencia solo engendraba más violencia, como un río de sangre que nunca encontraba su cauce. Detrás de cada batalla había familias destruidas, sueños truncados, niños que crecían con miedo en los ojos y corazones endurecidos por la pérdida. Pero había algo que la guerra no podía destruir del todo: la capacidad de reconocer el dolor en el otro. En medio de la devastación, algunos eligieron un camino diferente. El de la reconciliación, el de la humanidad compartida. No era un camino fácil. Era más sencillo odiar, encerrarse en la ira y alimentar el deseo de venganza. Sin embargo, la verdadera fuerza no estaba en la espada, sino en la mano que se extendía para sanar. Llegaba un momento en que el sufrimiento nos enseñaba que la única salida era el encuentro. Que seguir luchando solo multiplicaba el dolor. Que nuestras historias estaban entrelazadas. Y que solo cuando dejaban de ver al otro como enemigo, la violencia comenzaba a desvanecerse. Que así fuese. Que pudieran aprender de las cicatrices en lugar de abrir nuevas heridas. Que el dolor les guiase hacia la comprensión, en lugar de arrastrarles al abismo de la guerra interminable. Mucho más tarde, cuando todo terminó, Fiona y su esposo se presentaron ante la gente del clan Fraser, que ahora era su clan. La multitud estalló en vítores, felices de verla regresar y convencidos de que su presencia traería seguridad y prosperidad a la región. Los Boyd que no habían caído en la batalla habían huido, desperdigándose como sombras sin amo. Brody, acompañado por un destacamento de la Guardia Real, había partido en persecución de Muiren Boyd, quien había logrado escapar entre la confusión. Afortunadamente, ningún McKinley ni ningún guardia del rey había perdido la vida en la toma de la fortaleza. Lo peor se había evitado. Y aunque la herida aún estaba fresca, pronto la normalidad volvería a reinar. Como única heredera de su tío, Fiona asumió su deber sin vacilar. Dio órdenes para que Malcolm recibiera sepultura en la tierra de sus ancestros y ordenó mantener vigilancia constante ante la posibilidad de represalias. También envió un mensaje al rey, quien, a pesar de lo avanzado de la hora, aceptó la invitación y se instaló bajo su techo. Después de escuchar, con vivo interés, el relato detallado de lo acontecido, felicitó a Niall por la dicha de tener una esposa tan hermosa y valerosa. Poco después, se retiró a la habitación que le habían preparado, acompañado por un sirviente. Fue entonces cuando Fiona supo la verdad: que sus allegados habían intentado protegerle. Boyd, en su desenfreno de poder, se había deshecho de Domhnall, quien se había interpuesto en su camino. Pero lo que realmente quebró su espíritu fue saber que Mary, su amiga de la infancia, también había sido sacrificada por ayudarla a escapar. La noticia la dejó sin aliento, y las lágrimas brotaron de sus ojos como un torrente incontrolable. Con su muerte, su infancia se desvanecía por completo. Pero, pese al dolor, supo que había cambiado.
Ya no era la niña que había creído en promesas vanas, sino una mujer forjada en la adversidad, una mujer que encontraba consuelo y felicidad junto a un hombre maravilloso. Y, con el corazón latiéndole con nueva esperanza, deseó que ese amor diera frutos, que pronto pudiese traer al mundo un hijo fuerte y sano. Si debía comenzar una nueva vida, lo haría sin remordimientos, sin cambiar nada de su pasado. Porque, a pesar de la desgracia y el sufrimiento, su camino la había llevado hasta Niol. Y había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Cuando por fin pudieron retirarse a su habitación, se entregaron el uno al otro con la misma pasión de siempre, pero con un fervor renovado. El miedo a perderse para siempre había sido un recordatorio cruel. Y por eso cada caricia, cada beso, cada susurro se sintió más profundo, más verdadero. Aquella noche se prometieron, en silencio y con el alma desnuda, que su amor nunca se debilitaría. Acurrucada en los brazos de Niol, Fiona sintió cómo él la estrechaba con suavidad, sus dedos deslizándose con ternura sobre su vientre. «¿Cómo está nuestro hijo?», preguntó él, con un deje de preocupación en la voz. «Te he visto hacer muecas de dolor». Fiona no quiso mentirle. «Me dolió cuando Boyd me maltrató, pero ahora estoy mejor. Estoy segura de que nuestro bebé se está portando bien y que vendrá al mundo fuerte y sano. Y yo estaré bien mientras prometas amarme todos los días». Niol le tomó el rostro entre sus manos y la besó en la frente con devoción. «Te querré toda mi vida, Mowbray. Te lo prometo». Fiona esbozó una sonrisa, con el brillo travieso de antaño en los ojos. «Y pensar que al principio te odiaba». Él sonrió, deslizando los dedos por su cabello con afecto. «Yo también. Te odiaba por lo que me hacías sentir. Me desarmabas, me hacías cuestionarme, y eso me aterraba». Ella alzó la mirada, intrigada. «¿Los guerreros también sienten miedo?». Él soltó una leve risa antes de responder. «No sé los demás, pero yo sí. Y mi mayor temor es perderte». Fiona sintió cómo su corazón se derretía ante la sinceridad de sus palabras. No había dudas en su mirada, ni sombras en su voz. La amaba. Ahora lo sabía con certeza. «No me vas a perder», susurró ella, acariciando su mejilla. «Nunca, porque no me iré, y no permitiré que me arrebaten de tu lado». Sus labios se encontraron en un beso dulce y profundo, y en ese instante, entrelazados en un amor más fuerte que cualquier adversidad, se juraron fidelidad. Por toda la eternidad. Epílogo. Tras haber pasado un mes en las tierras Fraser, asegurando la estabilidad del dominio y reafirmando su autoridad, Niol emprendió el regreso a Dramolen. Lo acompañaban su esposa y algunos miembros del clan Fraser que habían decidido seguirlos. Antes de partir, el rey, con gesto solemne, ratificó mediante documentos oficiales la herencia de Fiona. A partir de ese momento, su linaje poseía el dominio más extenso y próspero de las Highlands, una tierra que había jurado lealtad al rey. Para Niol, el poder no era una ambición, sino una responsabilidad. No deseaba la gloria ni la conquista, solo anhelaba la paz en sus tierras, la seguridad de su clan y la dicha de compartir su vida con Fiona y el hijo que pronto nacería. Sabía que su fuerza debía ser suficiente para disuadir a cualquier enemigo que osara amenazarlos. En ese contexto, el rey había mencionado nuevamente la posibilidad de una alianza matrimonial entre Brody y su hija María de Escocia. Su hermano le había confesado su desinterés, pero Niol sabía, por experiencia, que el amor podía surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Su propio matrimonio con Fiona había comenzado como una estrategia, una unión de conveniencia, y había terminado por convertirse en el más grande y profundo de los amores. Brody, fiel a su naturaleza, decidió tomar la iniciativa y partir en campaña.
Alegó que Niall tenía nuevas responsabilidades, que el clan necesitaba a su Laird y que un hombre a punto de ser padre debía permanecer junto a su esposa. Sin embargo, Niall sabía que había otra razón detrás de su apresurada marcha: la insistencia del rey en la unión con María. Era preferible enfrentar el campo de batalla que los designios de un matrimonio indeseado. Mientras tanto, en Dramolen, el tiempo transcurría con calma. El vientre de Fiona crecía, y cada noche, tras el amor, Niall posaba la mano sobre él, sintiendo los movimientos de su hijo. Aquellos instantes lo llenaban de una felicidad indescriptible. Había comenzado a escribir sus memorias, no solo para dejar un legado a su descendencia, sino como una forma de exorcizar sus temores. El recuerdo de su primera esposa y el hijo que nunca llegó a conocer aún pesaban en su corazón. Pero ahora todo era diferente. Tenía un nuevo propósito, una nueva familia. Y, sin embargo, cuanto más se acercaba el parto, más lo atormentaba el miedo a perder a Fiona. La sola idea lo hacía despertar en mitad de la noche, bañado en sudor. El clan entero aguardaba el nacimiento con expectación. Niall, incapaz de contener su ansiedad, hizo traer a la curandera a la fortaleza. No le dejó opción. Envió a sus guardias por ella y la instaló en una estancia cercana. Fiona, lejos de molestarse, sonrió enternecida por su preocupación. Caitrione también regresó con la curandera, aunque estaba más absorta en su formación que en los asuntos del corazón. Brody junto con Moira, en cambio, arrastraban una melancolía persistente. Pero Niall sabía que el tiempo curaría sus heridas. Él mismo había encontrado la felicidad cuando menos lo esperaba, y ahora no cambiaría su destino por nada. Una mañana, el alba trajo consigo los primeros dolores del parto. Fiona despertó a Niall con un gemido ahogado, y él, en un acto reflejo, llamó a la curandera y a Caitrione. Ambas intentaron sacarlo de la habitación, pero su determinación era inquebrantable. Se negó a apartarse de su esposa, dispuesto a permanecer a su lado, como ella lo había hecho en tantas ocasiones. Finalmente, la curandera cedió, imponiendo una única condición: debía dejar de inquietarse y mantenerse sereno. Fiona encontró consuelo en su presencia. Durante horas, Niall la sostuvo, le frotó la espalda y le ofreció su apoyo en cada empuje. Sentía el dolor de su esposa como propio, y aunque la impotencia lo consumía, no habría cambiado ese momento por nada. Su único miedo era que algo saliera mal, pero no lo expresó en palabras, sino que se limitó a ser su ancla, su refugio. Cuando por fin el llanto de un niño llenó la estancia, Niall sintió cómo todo su mundo se transformaba. Sostuvo a su hijo por primera vez, y en ese instante supo que jamás habría un amor comparable a lo que sentía por aquel pequeño ser y su madre. Su corazón ya no le pertenecía, latía por ellos. La curandera aseguró que todo había salido bien y que, para un primer parto, había sido rápido. Niall no estaba convencido de ello, pero confiaba en su juicio. Observó con devoción a Fiona mientras ella amamantaba a su hijo, agotada pero radiante, y cuando se durmió apoyada en su hombro, sintió que la felicidad lo inundaba. Llamaron al niño Crisdean, en honor al padre de Niall. Fue Fiona quien propuso el nombre, un gesto que él agradeció en silencio. Con su esposa dormida en sus brazos y su hijo descansando plácidamente, supo que su vida estaba completa. El futuro podía traer incertidumbre, pero había algo de lo que estaba seguro. Fiona lo había sanado y le había dado el regalo más preciado. Su amor y su hijo eran su mayor tesoro, y con ellos, estaba dispuesto a enfrentarse al destino. Fin.